terminar de esta experiencia, de este curso. Así es que ya sabéis, lo que no termina bien, termina mal, ¿no? Apuntarla porque me costó 5 años de teología decir eso, por favor. Y va a ir en el examen final, ¿eh? No, ya fuera de broma. Por algo el curso termina con el tema más difícil de todos, que es la iglesia. Porque Jesucristo es un tema precioso, es un tema interesante, es un tema que le interesa a cualquiera. Ya hemos visto, ¿os acordáis ayer Rousseau? Ejemplos miles hay de Cristo sí, pero iglesia no. Esto es abundantísimo, ¿no? Y sin embargo es un tema relativamente sencillo, pero por eso es importante seguir el hilo hasta aquí y rematar bien el curso. Si esto tiene que ver con el sentido de nuestra vida, sea cual sea la palabra, quizá nunca hemos dicho busco el sentido de mi vida, pero con otras palabras, en otras circunstancias, de eso se trata. Hace unos años fuimos a Murcia, a la Universidad de Murcia, a dar este curso, y acabando las primeras conferencias, todo lo del primer día, empezamos un intercambio con los alumnos, ¿no? Entonces cada uno decía qué le parece, no sé qué, y levanta la mano y dice una niña, yo me llamo Conchi y quiero contar una cosa. Yo hablaba con andaluza, era de Cádiz, ¿no? Y dice, yo terminé mi bachillerato muy bien, quería ser ingeniero, me matriculé en ingeniería, mis padres estaban contentísimos, me costó muchísimo entrar porque se requería nota muy alta, etcétera. Pero acabando el primer semestre, ya no iba a clase, estaba desmotivada, me quedé en mi casa y solo salía el viernes por la noche con mis amigos y el sábado. Y yo no sabía qué me pasaba. Solo sabía que cuando estaba con mis amigos en la cerveza, ya no hay litronas, ¿no? ¿O sí? Sí, bueno, en la litrona, que se empezaba a poner de moda, decía, se ponía a preguntar cosas. Y entonces, como ya no la aguantaban por las preguntas que hacía, le llamaban la filósofa en el grupo, ¿no? A Conchi, ya no la aguantaban. Y resulta, sus padres la llevaron al psiquiatra, estuvo en tratamiento psiquiátrico para ver qué le pasaba, que estaba totalmente desmotivada, y por alguna razón importante conoció a un chico en la pandilla que era del Camino Neocatecumenal, que es un grupo dentro de la iglesia que trata de vivir su fe de una manera, ¿no? Y este chico le empezó a hablar a Conchi de su vida, de su fe y de Jesucristo, en una palabra. Y Conchi se cambió. Y Conchi dejó ingeniería, se fue a Murcia a estudiar psicología, era lo que estaba estudiando, y Conchi decía, yo no estaba deprimida, pero no sabía cómo explicarlo. Y se lo explicaba a mis padres y a mis amigos que me llamaban la filósofa y a la psiquiatra. Lo único que me pasaba es que no sabía qué pinto en esta vida. Frase de Conchi. ¿Qué pinto en esta vida? Y gracias a fulanito voy encontrándolo. Creo que debe ser lo que dice él porque a él le ha hecho una cosa, le ha hecho algo en su vida. Y entonces espero que de verdad Jesucristo sea mi vida. Entonces, ¿qué pinto en la vida? Es la pregunta por el sentido, dicha desde la experiencia y la carne, hablando de encarnación esta mañana, de Conchi. Entonces, no es un temita de un cursito de verano, es la vida lo que está en juego. Y vivir sin saber para qué uno vive, ya me diréis si merece la pena, ¿no? Esto lo hemos trabajado muchísimo. En cambio, cuando uno sabe para qué vive y por qué vive,
y especialmente ese por qué lo ha encontrado en algo más fuerte que cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida, cualquier cosa que pueda pasar, la muerte de los seres más queridos, la enfermedad, el fracaso, en fin, lo que nos puede pasar en cualquier momento, pero cuando hay un sentido que aguanta todo, que resiste todo, uno puede vivir con una paz muy grande en el corazón. Y esa búsqueda de sentido, por eso el hombre siempre ha buscado más arriba, ha buscado en la religión, ha buscado en la filosofía, ha buscado en todo, estoy repitiendo, más que repitiendo, haciendo un nexo. Siempre algo más grande, los dioses, el cosmos, pero tiene que ser algo más fuerte que aguante todo, porque si no, puedo tener sentido de muchas cosas, pero si se me muere alguien o si pasa no sé qué cosa, se me cae la vida que parecía que tenía sentido. Lo que decía hoy Fernando, creer que creen esos cristianos sostenidos por el ambiente, pero son sostenidos por el ambiente porque se lo enseñó su madre, su abuela, la monja del colegio, el cura de la parroquia, pero no saben por qué creen, ¿no? Y ese mirar hacia arriba, que se llama religión o que se llama filosofía, hemos tratado de mirar una muy de cerca, ver en primer lugar su historicidad, ¿no? Esta religión, en el fondo, el cristianismo no es una religión. Sí está dentro del mundo religioso, pero no es una religión de haces unas cosas, rezas unas cosas, unos rosarios, unas eucaristías, un no sé qué, vas a misa el domingo, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etcétera, y ya eres cristiano. Eso sí es una pura religión. Si no ha sucedido un encuentro con alguien que vivió y que vive, Jesucristo es un muerto más. Aunque haya hecho los milagros que hizo y que están en el Evangelio y que ya vimos que son históricos y además que ya vimos que hasta el Talmud lo reconoce, que con el dedo de Satanás hacía milagros en su brujería, en su hechicería, ¿no? Pero si eso que es histórico es con la pretensión de decir el que esté en tinieblas, venga a mí, porque yo soy la luz. El que esté cansado o agobiado por cualquier pena de la vida, por cualquier fracaso de la vida, por cualquier responsabilidad que pesa demasiado en la vida, venga a mí. ¿Quién es este tío que se cree que puede dar fortaleza a cualquiera que se acerque a él? ¿Quién es este que se cree Dios porque perdona los pecados y solo Dios puede perdonar? Y así, ¿no? Hicimos también el repaso de la pretensión de Cristo. Y al final, lo que hemos hecho esta mañana con Javier de la Rosa es ese, pues muy bien, pero si este es un muerto más, es un muerto más. Pero resulta que 3 días después de su muerte, hay unos que están diciendo ahí que vive, que vive, que vive, y dando esa noticia tan inesperada, tan extraña, ¿no? Cuando juzgan a San Pablo estuvo en prisión muchas veces, pero de las primeras, lo meten a la cárcel, se lo llevan a Cesarea Marítima, y el procurador, o sea, el sucesor de Pilato, uno de los sucesores de Pilato, se presenta ante el rey Herodes Agripa, un sucesor del rey Herodes de Cristo, ¿no? De la época de Cristo. Le dice el rey: a ver, procurador, ¿qué me traes aquí para que juzguemos? Y dice: mira, yo te traigo aquí, ni entiendo bien lo que está pasando. Estos judíos están peleando entre sí, causando un desorden público, por eso he tenido que intervenir, por unas cosas de su religión. Porque unos dicen que un tal Jesús que estaba muerto ahora vive, y los otros dicen que no es posible. Y tienen tal discusión y pelea entre ellos que he tenido que intervenir y he tenido que detener al que está causando todo eso. O sea, un tal Jesús que dicen que vive. Pues si eso es verdad, y no dicho como Festo,
como este hombre que era el sucesor de Pilato. Entonces quiere decir, si vive, es que actúa, es que está presente. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que afrontar ahora? Fenomenal, pero ¿dónde está? Y la pregunta uno va dirigida. ¿Y él qué hizo? Porque dijo que mi amor es más fuerte que la muerte, porque dijo que cualquiera puede encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Qué hizo? ¿Qué método? Fernando ha insistido muchísimo en el método. Y también desde el otro ángulo, si hay algunos que hoy dicen que lo han encontrado, como nos decía Fernando, si no te sucede el encuentro, si no es un acontecimiento que te cae en tu vida, no está vivo, ¿no? Entonces son desde los dos ángulos, desde hoy mirando hacia atrás, de dónde viene esto que me ha pasado, o desde el origen, mirando hacia hoy, cómo ha escogido él hacerse presente en el mundo, ¿no? Y la respuesta es fácil. ¿Cómo quiso Cristo hacerse presente en el futuro? A través de la iglesia. Y entonces ahí empieza el problema, ¿no? Porque Cristo sí, pero ¿qué iglesia? ¿Esta? La del cura que conozco, la de la parroquia que frecuento, la del cole al que fui, la del que nunca he tenido un contacto cercano, real con la iglesia, pero lo que leo en los periódicos, lo que me cuentan por ahí, el escándalo de los curas pederastas, las riquezas del Vaticano, bla, 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 que son verdad. Muchos de esos ataques no son, muy bien ha dicho Fernando, aquí en España no nos persigue nadie. Nos dan leña, pero todo el mundo se da leña aquí en cuestión de ideologías, ¿no? No somos hermanitas de la caridad tampoco nosotros, ¿no? Pero el delirio de persecución ciega, el delirio de persecución y en fin, es mentira, simplemente es mentira y desde ahí no se puede juzgar la realidad. Entonces, pero con la iglesia de verdad me la tengo que tomar en serio. ¿No sería mejor Cristo sí, pero iglesia no? Entonces, la tesis que vamos a... Cristo sí, pero iglesia un poquito. Para mi primera comunión, para cuando me case, para cuando tenga que bautizar a mis hijos, si se muere alguien, pues que alguien diga una oración. O sea, una iglesia en tamaño mínimo, ¿no? Que no cambia la vida de nadie, que no lleva a Jesucristo a nadie, porque una probadita. O sea, una iglesia para lo que me conviene es una iglesia Corte Inglés, a mi medida. En cambio, una iglesia simplemente tomada en serio. Si te da lo que promete, te lo crees. Si no te da lo que promete, la tiras a la basura. Fernando lo ha dicho, si no te crees lo que rezas, si no te toca lo que rezas cuando dices que se encarnó, que resucitó, que Dios Padre nos ha creado, pues esa iglesia que te enseña a rezar así o que trata de enseñarte ese credo, papelera de reciclaje y búscate otro lugar donde encontrar sentido de la vida, porque el sentido de la vida es fundamental. Vale, entonces, este es nuestro tema. Es muy sencillo, ya veréis ahora, sabiendo la credibilidad histórica, vamos a ver qué hizo en su vida, qué hizo. Y vamos a ver cómo dedicó tiempo, esfuerzo, desvelos, fracasos para fundar la iglesia, y al final no se arrepintió y la puso en marcha en el mundo. Y la iglesia, voy a decir una frase un poco así, a pesar de sí misma, o sea, a pesar de nuestros fallos y de nuestros pecados y de etcétera, aquí está presente en la historia, dándonos a Jesucristo. Por eso existe la Universidad Francisco Vitoria. Por eso nos toca de cerca, en la medida en que cada uno, los 4 años de su vida, 5 años de su vida que va a pasar ahí, que sepas que trata de ser un pedacito de iglesia vivo. Y está vivo no porque da títulos universitarios, sino porque trata de hacer presente a Cristo en nuestras vidas, de que suceda a Cristo en nuestras vidas. Si uno se deja,
Si uno está buscando de verdad y no lo ha encontrado todavía. Quien ya lo ha encontrado sabe que esto es así. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando uno entiende que esa iglesia, por muy sucia que tenga la fachada, y la fachada somos nosotros, la fachada somos los curas que no siempre transparentamos el Cristo que deberíamos transparentar, o las monjas de tu cole, etcétera, o la abuela pesada que no sé qué, a pesar de que la fachada sea de barro, diría San Pablo, hay un tesoro ahí dentro. Y el único tesoro que tiene la iglesia es Cristo. No todos los tesoros del Vaticano ni existían al principio, dejarán de existir algún día, pero Cristo es el que está ahí para cambiar nuestra vida, si nos dejamos, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, ahora nos toca, vale, de acuerdo, las fuentes son históricas, ¿no? Los evangelios y los hechos de los apóstoles fueron escritos antes de 2 generaciones, dan miles de datos históricos, nombres, lugares, acontecimientos, que muchos de los cuales están citados en fuentes externas a las fuentes cristianas, y por tanto podemos fiarnos de la historicidad de esto, ¿no? Repasillo de esa conferencia de Salvador. Entonces, si pudiéramos, de la vida de Cristo, ya lo dijimos el otro día, Cristo vivió 37 años, más o menos. ¿Por qué 37? ¿Por qué digo yo que 37? ¿Quién me puede responder esto? Ya nos salió una empollona en el grupo. Sí, porque el calendario, cuando fijaron el antes y después de Cristo, eso fue un monje en el medioevo, se equivocó y realmente puso el nacimiento de Cristo 4 años después de que nació. Entonces, si normalmente pensamos que Cristo vivió 33 años, que es porque no tenemos el dato exacto, esto es una de esas cosas que no sabemos, son 33 más 4 que él vivió, ¿no? Bueno, de los 37 años que vivió, tenemos cómo fue concebido, cómo nació, cómo lo presentaron sus padres en el templo a los 40 días de haber nacido, a los 12 años cómo lo llevaron a Jerusalén, sabiendo, ahí dice que iban todos los años, pero ese año lo llevaron al bar mitzvah, o sea, a la primera comunión. El bar mitzvah para ellos es la primera vez que un niño lee en público la Torá. Entonces era la primera comunión, leer en público el libro sagrado. Y después de este año 12 hasta el año 33, más o menos, si vivió 37 o 34 mejor, no sabemos nada. Y de los 3 años más o menos de vida pública, realmente si uno se pone a ver, porque los evangelios repiten muchísimas cosas, cuentan lo mismo los sinópticos, en un orden distinto, pero lo mismo. Realmente es poco lo que cuentan. Así es que, de ese poquito que sabemos de la vida de Cristo, aunque es fundamental obviamente lo que sabemos, si pudiéramos ponerlo en un timeline de estos para estudiar cosas, ¿cuánto tiempo se dedicó a formar una comunidad? Mucho más que a hacer milagros, que a predicar, que a ir a Jerusalén, a las fiestas de los judíos, a enseñar en Jerusalén. O sea, en su escala de valores, el tiempo dedicado a formar una comunidad fue el primero. ¿Y por qué este método que vamos a ver ahora? Pues esto no lo inventó Jesucristo. Jesús de Nazaret no inventó el método. Si le preguntamos a Buda sabía que iba a morir, y después de él, ¿quién lo iba a trascender? ¿Quién iba a permanecer en la historia? Sus discípulos. Y si le preguntamos a Sócrates, lo mismo. Sócrates, ¿tú qué hiciste? Pues creó una escuela, unos discípulos, y muerto Sócrates, sigue la cosa. Platón era uno de ellos. Y si le preguntamos a Platón, también creó su escuela, su academia. ¿Y quién era uno de los discípulos? Aristóteles. Y si le preguntamos a Aristóteles, ¿y tú qué hiciste? Yo también. El Liceo. Entonces, los hombres grandes en la historia
que han querido dejar huella, o sea, algo que trascendiera. El método es muy humano. Es unos discípulos que conozcan bien de qué se trata la cosa, que hayan convivido conmigo, fundador, que se enteren bien, no es ir a clases y un título que me acredite, sino que hayan vivido esto y cuando yo me muera, la cosa siga. Entonces, ese método de quedarse por medio de una comunidad cuando uno falte, es el que adoptó Jesucristo, o Jesús de Nazaret. Por eso dedicó tanto tiempo de su vida pública a crear prácticamente 2 círculos cercanos a él. ¿De acuerdo? Entonces, un primer círculo eran los 12 apóstoles. 12 porque era simbólico de las 12 tribus de Israel y siendo simbólico de las... ¿Por qué 12? Pues porque él era un judío en medio del pueblo judío, hablando a los judíos de las cosas en las que creían los judíos para decir, hoy se cumple esta escritura que hablaba del Mesías, y al crear esos 12 como comunidad primera, lo que hace es decir, esto es un nuevo Israel. La prolongación del Israel que ha vivido desde Abraham hasta ahora se llama esta cosa nueva. Él no lo llamó iglesia, él no le puso nombre a su comunidad y se llamaba de varias formas hasta que ya tomaron el término iglesia como propio. Una primera comunidad de 12, después un segundo círculo, y a estos los formó, les enseñaba, les daba un training apostólico, les decía que tenían que hacer, ir delante de mí, ir a preparar el camino, ir a visitar las comunidades los pueblos que hemos frecuentado, y les dio el poder a esos de sanar enfermos, de echar demonios. El training era no solo, mira lo que tienes que decir, sino el poder que yo tengo de curar y de exorcizar, lo comparto contigo para que viendo tus signos crean en el anuncio que estás haciendo. Entonces, además de ese círculo de 12, después el círculo de los 72. 72 que también era un número importante en la historia de Israel. No era un número, no son numeritos al azar. Cuando Moisés, que tiene que llevar al pueblo por el desierto, que se rebelan contra él, estábamos mejor en Egipto, aquí nos morimos de sed por la mañana, de frío por la noche, nos pican las serpientes, nos muerden, en fin, ya no tenemos hambre, se ha acabado, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿No? Entonces Moisés, que iba cargando con un pueblo de dura cerviz, dice el Pentateuco, harto un día, saturado de todo lo que le estaba pasando, le dice su suegro, de vez en cuando los suegros dan buenos consejos, ¿por qué no escoges a alguien que te ayude, tío? O sea, delega, ¿no? Y entonces Moisés escoge, para atender a las 12 tribus de Israel, escoge 72 sabios o jueces ¿cómo se dice?, que resuelvan conflictos entre la gente, que impartan justicia, diríamos nosotros, y que pongan paz y que ayuden, ¿no? Entonces el número 72 era en la historia del pueblo de Israel muy importante, por varias razones. Esta es la más importante de todas. No, la traducción de la Biblia del hebreo o arameo al griego tiene que ver con número 72, por lo menos la leyenda de la traducción. Pero eso. Entonces, un primer círculo de 12, con poderes de enseñar, de exorcizar y de curar. Un segundo círculo de 72, con lo mismo, ir de 2 en 2, a donde yo voy a ir. Estos iban no a donde Cristo había ido, sino a donde iba a ir. Y contar lo que estáis viendo. Y si os reciben, quedaros en ese pueblo, que os den de comer. Y si no os reciben, a casita. Sacudíos el polvo de ese pueblo e iros. Y llegan a contarle al maestro lo que ha pasado. Y el maestro, a ver, calma, vámonos a un lugar tranquilo para que me contéis con calma.
Y así hay un training, una formación de este grupo a lo largo de los 3 años y poco de la vida pública de Cristo. Tiene 2 características este grupo. Cuando Platón le decía a sus alumnos, a sus discípulos, esta es la filosofía, este es el diálogo tal, etc., pues aprendían, iban y lo repetían, pero no podían hacer nada más. En cambio, lo que Cristo da a ese grupo que luego se llamó iglesia, no es solo una enseñanza de cómo vivir, de qué pensaba el maestro, qué enseñaba el maestro, cómo vivía, etc., sino le dio a esa iglesia el poder de hacerlo presente. ¿Cómo? La iglesia hace presente a Cristo, sobre todo de varias formas, pero la más importante es con una cosa que se llaman los sacramentos. Cuando la iglesia celebra los sacramentos, que es su gran tesoro, que además lo encomienda a personas que dejan todo, dan la vida por mantener el tesoro y por pasar la antorcha a la siguiente generación. Cada vez que la iglesia celebra un bautismo, un perdón de los pecados en la confesión, una Eucaristía, realmente Cristo se hace presente. No metafóricamente, no poéticamente, sino realmente quien bautiza no es el cura, es Cristo. Quien celebra la Eucaristía no es el sacerdote, es Cristo que le presta, es el sacerdote presta su humanidad a Cristo para que Cristo consagre el pan, el vino y así, y una boda y una unción de enfermos, y un ordenar sacerdotes, que es lo que hace el obispo, y así, ¿de acuerdo? ¿Por qué el sacerdote, cómo se viste el sacerdote en misa? ¿Qué es lo que tiene debajo del todo? Tiene una casulla de color según toque, pero debajo de todo lo primero que se pone es un alba, ¿no? Una especie de camisón blanco, se viste de blanco, para decirle a todo el mundo, no estoy yo aquí, el blanco es la vestidura que hace mirar que eso es Cristo. ¿Habéis ido a algún bautismo? Al niño se le pone una vestidura blanca para decir, ya está Cristo en ti. Y la forma de vestirlo es, quítate ese vestido y ponte un vestido blanco, cosa que viene del Apocalipsis. Entonces, por eso el sacerdote se viste de blanco. Ya no soy yo, ya no es un ser humano cualquiera, que lo es, sino es Cristo el que está celebrando esta misa. Entonces, Cristo quiso quedarse en la historia a través de una comunidad que tiene el poder real, inmerecido, muchas veces mal administrado, pero real, de hacer presente a Cristo. De manera que, y esto lo sabéis, si un día hay un problema de conciencia, necesitas pedir perdón para que alguien te dé la paz de Dios perdonando tus pecados, como solo Dios puede darlo, y resulta que el único cura que tienes ahí, a la mano, es el peor de todos, el más pecador, el más desgraciado, el más lo que sea, si te plantas ahí y le dices, quiero esto, y el más indigno de los curas, si dice, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tus pecados son perdonados. Cristo obedece a la iglesia cuando la iglesia celebra los sacramentos como hay que celebrarlos, y ahí está. Si queréis una buena lectura, no muy actual, pero impresionante, hay una novela de Graham Greene que se llama El poder y la gloria. El poder y la gloria. Es una novela de los años 60, de un pobre cura borracho con hijos en distintos pueblos, no de su esposa, sino de sucursales que tenía por ahí, ¿no? Pero hay una persecución y huyen de ese lugar todos los sacerdotes menos él, el más indigno de todos. Entonces la novela es la vida de este hombre que huye de la persecución, pero va a los pueblos que saben que es un borracho y un mujeriego,
y los pueblos van a buscar a la misa que celebra el curita, a la predicación del curita, van a buscar algo. Y este hombre, a pesar de su indignidad, que lo era, no puede dejar de hacerlo. Esa es una especie de pequeña historia de la Iglesia puesta en una novela. Merece la pena. El poder y la gloria, de Graham Greene. Bien, por eso el poder que Cristo le da a la Iglesia de hacerlo presente en los sacramentos, y la Iglesia misma vive de los sacramentos que celebra, ¿qué mantiene al Padre Chávez y a mí más o menos fieles a lo que nos ha pedido la Iglesia para poder ir adelante en nuestra vida sin tener una familia a la cual dedicarse, etcétera? ¿Qué sostiene la fe? Pues el encuentro con Cristo en los sacramentos. Entonces, la Iglesia da los sacramentos, pero la Iglesia vive del encuentro con Cristo en los sacramentos, porque los sacramentos hacen a Cristo presente. Eso es lo que hace que suceda hoy. Y yo, que el cura, aunque sea el peor cura del mundo que está celebrando misa como hay que celebrarla, simplemente como hay que celebrarla, y obviamente que lo hayan ordenado sacerdote legítimamente, ¿no? El peor cura. Y yo, que llego ahí dormido, distraído, la juerga de anoche, no sé ni qué misa es esta, la de 2 o la de 4 o la de no sé qué, me duermo la mitad de la misa, o sea, la peor forma de vivir la misa. Bueno, llega un momentito en que me despierto, están dando la comunión, ¿puedo comulgar? Porque me he confesado o porque no tengo ningún pecado grave y tal. Voy y comulgo, y al tratar de decir, Señor, gracias, gracias, gracias en la comunión, me vuelvo a dormir. Bueno, la peor participación que uno pueda tener, Cristo viene a mi vida. Si lo aprovecho es mejor, pero aunque lo desaproveche, Él obedece al compromiso que tuvo con la Iglesia de hacerse presente en nuestra vida. Por esto se entiende que a pesar de tantas dificultades que ha tenido la Iglesia, tantos pecados que ha cometido, no pequeños, muchas veces en distintos momentos de la historia, que no ha sido ejemplo de nada en distintos momentos de la Iglesia, aunque en otros sí, con la capacidad de dar la vida en el martirio, como hemos visto también. Por eso se comprende que actuando Cristo a través de una Iglesia imperfecta, poco transparente, a veces poco fiel, pero todo esto sigue adelante. Entonces, Cristo forma un grupo, forma un segundo círculo, los entrena, los supervisa, diríamos con lenguaje nuestro empresarial, les hace el training y al final los envía. Y los envía con el ir hasta hasta Galilea, Samaria y el fin del mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la Iglesia? Esa comunidad enviada por Cristo para hacerlo presente, que lleva 2000 años tratando de hacerlo, a veces bien, a veces mal. Hoy, en el mundo de hoy que nos toca vivir, muy desconectada de la generalidad de la sociedad, muy desconectada. La Iglesia ya no vivimos con lo que decía Fernando. Hubo un momento en que España hace, 70 años, todo era católico, por todas partes. Ahora no es así. Y la presencia de la Iglesia en la sociedad es criticada o simplemente es ignorada. Más que persecución, aquí lo que pasa es que la Iglesia es irrelevante en España. Irrelevante. No influye en nada de la cultura. Cuando otras épocas, como nos enseñaba ayer Cecilia y Pablo, en el arte que ha producido, en la música, en la arquitectura, en las obras que ha tenido, la Iglesia ha sido muy influyente. La gente, para ir a misiones, para producir arte, era un punto muy fuerte en la vida de una sociedad animada por la Iglesia presente en esa sociedad. Y no solo la católica, Bien, de esto va. Entonces, para que veáis que esto es cierto, vamos a hacer un pequeño repaso de textos. Que si queréis hacer un ejercicio tranquilo un día, no es muy largo,
leer un evangelio, el que queráis, sin poner atención a otra cosa que a esta elección y formación de los discípulos, como si todo lo demás no fuera importante en el evangelio. Y veréis cómo esto que estoy diciendo es, qué esfuerzo, qué comprensión, qué sudar tinta para aguantar a estos tíos que no entienden nada. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, primero, ¿qué es lo que encontramos en los textos para tratar de ver si realmente es histórico todo esto que estamos comentando? Pues primero, palabras y acciones de Jesús que muestran que agrupa en torno a sí una comunidad de seguidores. Marcos 4:19, fijaros, 4, es un capítulo muy inicial del Evangelio. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. La segunda conversación que tiene con Pedro, al principio del Evangelio de Lucas, después de una pesca milagrosa, Pedro le dice, aléjate de mí que soy pecador. Y Cristo le dice, tú vente conmigo que te voy a hacer pescador de hombres. Entonces, en esta no os voy a hacer predicadores de mi palabra, sino pescadores de hombres, lo cual implica ya formar una familia, formar un grupo, unas relaciones en el nombre de Cristo, que es todo lo que ha insistido Fernando de Aro esta mañana. Cuando entre dos personas sucede una relación de amistad, padre, hijo, discípulo, maestro, de lo que sea, pero en nombre de Cristo se da un vínculo humano, ahí alguien crea esa novedad, ¿no? Segundo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Esta es la misión para la cual convoca a estos ¿Qué hombres tienen que pescar estos pescadores de hombres? Cansados y agobiados de la vida, golpeados por la vida, para darles la esperanza de Cristo. No es ir a los palacios de Roma a convertir al César y a toda la corte, no, a los cansados y agobiados. Tercer texto, de esos 12, escoge un líder. Esto también es elemental. No hace falta ser Dios hecho hombre para saber que si un grupo no tiene líder, se disuelve pasado mañana, ¿no? Entonces, le da a Pedro, primero, una función de liderazgo y segundo, una función de mantener la comunión, de mantener unida a la familia. Por tanto, no solo un líder que mande, que resuelva problemas, sino... Y ya veréis cuánto el Evangelio repite esta frase, que en torno a sí siempre había un grupo que lo seguía, que iba viendo, que iba aprendiendo. Y eran los 12 y algunas mujeres que eran parte de los 72 que dijimos antes, ¿vale? Entonces, solo ver estos textos. Segundo, ¿qué hace con esa gente? Lo hemos dicho, comparte la enseñanza y la misión. Subió al monte, llamó a los que él quiso. O sea, Pedro, Santiago, Juan, Judas, el otro Santiago, Mateo, etc. Y cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios, lo que hemos dicho. Los llamó por su nombre y les dio el poder. Y luego, en otro texto, designó a otros 72 y los envió de 2 en 2. Por tanto, en torno a sí, 2 grupos, y segundo, a estos 2 grupos les da una enseñanza y una misión. Tercero, con esa comunidad, sobre todo la de los 12, establece un vínculo muy importante. No solo de referencia, contar que yo os lo he dicho, sino de presencia. Estaré con vosotros hasta el final de los siglos. O sea, voy con vosotros. La iglesia es esa presencia
de Cristo en la historia a través de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Impresionante esto, ¿eh? Aquí me gustaría repetir lo de Fernando esta mañana, pero ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Que no solo tú y la de al lado que está en misa distraída, estás en nombre de Cristo, está Él ahí, en medio, el vínculo entre vosotros. Segundo, quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Esto es importantísimo en la iglesia. Yo no llego por mi cuenta, por la puerta de atrás, cuando esté desprevenida o distraída esta persona, ¡pum!, me meto en su vida no sé cómo. Sino voy por delante con mis enviados, apóstoles o discípulos. Pero el que te recibe a ti, no te recibe solo a ti, me recibe a mí. Y luego otra muestra de cómo está con ellos, pero actúa a través de ellos. Y el actuar no es solo curar, exorcizar, sino a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. La verdad, impresionante. Si algún día queréis que os tiemblen las piernas, imaginaros qué siente un sacerdote cuando está en la confesión y ve que viene una persona arrepentida, a veces con unas cargas muy, muy pesadas, a pedir a Cristo perdón y tener que representar a Cristo ahí. O sea, nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Y eso que la caricatura que se hace de la confesión de los católicos es: si tú pecas, que mañana te confiesas y ¿no? Corte inglés de perdones. Pero este mandato es pesadísimo, pero importantísimo. Y quienes hemos recibido el perdón como penitentes en la confesión lo sabemos. Hay un recuperar la libertad que nos libera de nosotros mismos. El pecado siempre es una atadura, el pecado es una esclavitud. Y cuando soy perdonado, me quitan, me rompen esas cadenas, ¿no? Entonces Cristo no solo envía en su nombre, sino acompaña, es presencia en medio del grupo, que luego se llamó iglesia, y actúa a través de ellos. Bueno, ya está. Pues yo creo que ya es todo lo que tenía que decir. Ahora, y si esto es así, uno, por supuesto, ante la iglesia puede hacer lo que quiera. Lo ha dicho Fernando esta mañana. Yo puedo mirarla de lejos y decir, bueno, yo mi distancia, que no me interesa mucho. Pero si el sentido de mi vida está en juego y hay una posibilidad bastante creíble, como hemos ido acompañando en todo esto, de que el sentido de mi vida está en un encuentro con Cristo a través de la iglesia, entonces ya la iglesia es otra cosa. Tú puedes, toca su carne, ve si realmente puede dar lo que dice que puede dar, y si no, búscate otra posibilidad, otro método, otro redentor. O busca a Cristo no sé dónde, pero sigue buscándolo. Pero si me lo puede dar, si la iglesia tiene realmente la capacidad de darme a Cristo, como muchos hemos experimentado, entonces ya la iglesia es otra cosa, por muy gordo que sea su pecado. Y esto es muy importante tenerlo claro. Dicho esto, preguntas. Mi pregunta también va pues un poco de la mano pues del título también del curso de verano, porque le di muchas vueltas antes de que empezase el curso. Bueno, incluso sin saber que existía ya me puse a pensar, porque empezaba pues ante la urgencia de felicidad. Yo en el mes de exámenes estaba pensando muchísimo, porque al menos yo se lo dije a mis compañeros de humanidades, va a parecer una fricada, de que yo me paro a pensar el por qué la gente no es feliz. Porque yo digo, joder, yo sí que me siento plenamente feliz y quería preguntarte cuál es esa misión que tiene la Iglesia en el mundo frente de cómo poder dar esa felicidad en un mundo pues, donde muchas veces reina la tristeza, y segundo, eso frente al mundo y frente a la propia persona que está en la iglesia,
que yo creo que habiendo conocido la verdad y la alegría plena, siga como viviendo en esa tristeza. ¿Qué respuesta darías pues, de esa misión que tiene la Iglesia de conocer la alegría plena frente al mundo y frente a la propia Iglesia misma? Tú mismo te respondes, Jaime. O sea, ¿cuál es la misión que la Iglesia tiene respecto a los de dentro y respecto a los de fuera? No es diferente, es dar a Cristo, ¿no? Cuando realmente se recibe a Cristo con toda la fuerza del corazón, sucede esa alegría, sucede esa paz en el corazón, lo que se puede resumir muy bien en la palabra felicidad, que es un término que abarca muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Dar a Cristo, porque Cristo da eso que todos anhelamos en lo más profundo del corazón. Ahora bien, entonces la respuesta es, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Esa. ¿Cómo lo hace? Pues con este método que hemos dicho, ¿no? Una relación con alguien a través de la cual yo pueda contarle lo que a mí me ha pasado cuando conocí a ese Cristo. Pero es muy importante en la segunda parte de tu pregunta, y los que están dentro, es que los que están dentro muchas veces no están tan dentro como creen, ¿no? Porque van a misa, porque sí, están contra el aborto, porque no votan Partido Socialista o yo qué sé, pero no les ha cambiado, o sea, ya están en el terreno ideológico no extremista, ¿no? Pero no les ha cambiado la vida el ir a misa, no les ha cambiado la vida el estar en no sé qué grupo, no les está cambiando, ¿me entiendes? Entonces, hay un camino, o sea, toda relación hay que madurarla, toda relación. Desde que conoces a tu amigo el primer día y te haces muy amigo de él o muy amiga de él, ¿cómo crece esa relación? Crece esa relación transformando a cada uno de los dos o del grupo. Es un crecimiento largo, lento. Pero si una amistad no te cambia algo, que no es tu amigo, aunque te vayas de juerga con él todos los días, no es tu amigo, es tu percha que tienes ahí colgada o yo qué sé. En cambio, cuando compartes una vida, ese compartir la vida va madurando. Pues es lo mismo con Cristo y lo mismo con la Iglesia. Yo puedo meter solo un dedito en la Iglesia, un dedito del pie, yendo a misa el domingo, me caso por la Iglesia sin saber bien lo que estoy haciendo y entierro a mis muertos. Pero no, la Iglesia es una proveedora de servicios religiosos. Y eso no es lo que hemos visto que quería Cristo. Entonces, en los que estamos dentro o tratamos de estar dentro, si uno no reconoce esa creciente necesidad de profundizar y esa creciente necesidad de formarse y de madurar, el Cristo que conoció al principio se vuelve un recuerdo fácilmente manipulable, un recuerdo fácilmente escondible en el cajón y lo saco para cuando me convenga, pero no me cambia, ¿no? En cambio, quien va madurando esa relación, con Cristo y con la Iglesia, porque ha encontrado un lugar en la Iglesia donde desarrollar esa relación, la felicidad es creciente. Y ya te puede ir en la vida muy mal, ya puedes tener fracasos, ya puedes tener problemas de salud, ya puede morirse alguien a quien quieres mucho, que el triunfar sobre la muerte de un ser querido con la gracia de Dios y la presencia de Cristo es feliz, es una felicidad, no de jajaja, obviamente. No sé si he respondido. Sí, y podría hacer un pequeño apunte. Hay una parte en el Evangelio para ver qué piensa usted y a lo mejor me trae incluso mucha más luz. Cuando Cristo vuelve a ver a María y le habla de Lázaro, que cuando Lázaro ha muerto, bueno, esto es solo para saber qué piensa, o pues una pequeña humildad de un par de minutos, como si tocase en el Evangelio hoy. Suéltala rápido. En el momento en el cual, cuando le dice María, Cristo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y pone como que su alma se estremeció y a un par de líneas pone que Cristo lloró.
a mí como que me apela muchísimo, como me parece como una esta muy fuerte, verdaderamente, y como si podría contar un poco sobre ello. No, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo alguna vez oí a José Luis, que ya llegó, hablar sobre las lágrimas de Cristo viendo Jerusalén, como es uno de los pasajes del Evangelio más impresionantes, porque Cristo no es un actor de unos discursos, de una misión de su padre, un superhero, ¿no? un superstar. Es uno como nosotros, que sus lágrimas son auténticas.